Hola, ¿cómo están? Esto es 23 preguntas. Para los que no se saben la dinámica, abro una convocatoria en mi cuenta de X y ahí las primeras 23 preguntas que llegan son las que contestamos cada que se me ocurre hacer este podcast o este ejercicio. Eh, Estamos en un día especial. México ayer perdió con dos selecciones que empezaban a ilusionar a la gente, tanto con la mayor como con la sub-20. Y pues por eso decidí abrir la convocatoria. Seguimos, por supuesto, con Corazón Verde. Estén pendientes de los episodios. Y este ejercicio pues, es a manera personal, con la intención de compartir y tratar de contestarle a la gente, siempre basado en mis puntos de vista, en mi experiencia, en la manera en la que yo vivo el fútbol y en la manera en la que lo siento. Entonces vamos a arrancar para darle velocidad a esto. Les pido se suscriban al canal, le den like y activen las notificaciones. Ustedes ya saben que todo eso siempre sirve para tanto para que aparezca como para crecer. Y pues bueno, y si seguimos creciendo, que la realidad es que tuve muy buena respuesta en el regreso, pues entonces seguramente me animaré a hacerlo más seguido. Vamos con la primera pregunta que dice, considero que la sub-20 por momentos tocó bien el balón. ¿Consideras que con otro planteamiento pudo haber ganado? Muy difícil decirlo. La realidad es que lo que yo opino es que el planteamiento de México sufre un cambio, ¿no? Con la lesión de Alexei, que a mí en lo personal, y esto lo cuento a título personal, inmediatamente me puso a pensar que las cosas no iban a salir bien, ¿no? O sea, veo a un jugador con el número 7 tirado, iniciando el partido, y me recuerda a la final del 2005 con el brasileño lesionado, el mejor brasileño, el número 10, el mejor jugador, igual en una jugada accidental. Y sobre todo, lo tengo muy claro porque a mí me recuerda cuando yo jugando el primer Mundial Sub-17, en una jugada sin chiste, usando el número 7, por cierto, en un partido contra Qatar, cuando ya las cosas parecía que iban a nuestro favor, pues sufro igual que Alexei un esguince en el tobillo derecho que me limita y que me prohíbe jugar el siguiente partido contra Brasil, y de ahí vino la eliminación. Entonces, para mí arrancaba mal todo. Ahora, hablando del planteamiento, pues yo creo que simplemente Argentina, contra todo lo que pensaban algunos, pues fue mejor prácticamente en todo. ¿No? Tuvo más oficio, tuvo más intensidad, cumplió mejor sus funciones. México cambió a línea de 4, hay gente que se queja, ¿no? Esa misma gente que se queja del planteamiento en donde no jugó con la línea de 3 que le venía funcionando, es la misma gente que se queja de que el Vasco Aguirre siempre juega con un 4-3-3 o con un 4-2-3-1, ¿no? Y que dice, cuando hace los cambios no modifica nada, siempre es hombre por hombre. Entonces, les molesta cuando no se modifica, pero también les molesta cuando se modifica, porque el análisis lo hacen con el resultado. ¿Qué pudo haber pasado con una línea de 3? Bueno, pues no lo podemos saber, ¿no? Igual y Argentina hubiera tenido más facilidad para las transiciones, que era lo que buscaban, ¿no? O sea, obviamente el gol facilita a un equipo que juega a esperar para que le des espacios y que sus delanteros los aprovechen. Si te llega a hacer un gol, pues entonces tiene el partido más cómodo, porque entonces te obliga a ir al frente, sobre todo en partidos en donde quedas eliminado, ¿no? Si fuera un partido de fase de grupos, pues bueno, o sea, buscas empatar y si llegas a perder no pasa nada, pero cuando te juegas tu eh, estancia en el evento, tienes que arriesgar, y cuando un equipo está bien trabajado, que el equipo argentino se nota que está bien trabajado y que además conoce bien las fortalezas de sus jugadores, pues entonces aprovecha los espacios. Argentina tenía un solo delantero, no había necesidad de tener tres centrales, ¿no? En teoría sacas ese central para tenerlo más hacia adelante, para tener tú la opción de dominar la media cancha. Incluso Lalo Arce explica, ¿no? Un poco en una entrevista que será la idea, controlar la media cancha, pero desafortunadamente todas estas estrellas que la gente
puso demasiado alto en el cielo y en el firmamento futbolero, como Montiel, como Fimbres, como Bed, como el mismo Mora, pues la realidad es que no supieron descifrar cómo quitarle ese control a los argentinos. Yo no quiero decirles que no se ilusionen con Mora, porque Mora es un jugador diferente, pero Montiel es un jugador diferente, Obed es un jugador diferente, Fimbres quizá es no tan diferente como ellos, pero la realidad es que es exagerado lo que han hecho, ¿no? Y aún así, aún viendo a Gil, ¿no? Cómo le costó trabajo, que además es normal, es 2 años más chico que la gran mayoría de los jugadores de este evento, que todavía haya gente que diga tiene que ser titular en el Mundial y que su justificación sea que fue titular en la final de la Copa Oro, como si la Copa Oro se pareciera en algo a un partido de Copa del Mundo. La Copa Oro, México es el equipo favorito, el equipo dominante, el ganador histórico, se enfrenta a rivales que en el papel son inferiores, siempre será difícil, pero pues México domina. En una Copa del Mundo México no domina, ¿no? Y cuando ha tenido buenos resultados es a base de muchísimo esfuerzo. ¿Cuál ha sido la mejor selección que ha tenido México en los mundiales desde 1930 al 2022? Bueno, creo que la mejor selección pues es lógico la que ha llegado más lejos, que es la del 86, ¿no? Invicta hasta el final del evento, porque el partido contra Alemania se considera empate y simplemente en el desempate para ver quién avanzaba a semifinales ganó Alemania, ¿no? El famoso quinto partido que a mucha gente se le olvida y que dicen, tenemos que llegar algún día al quinto partido. No, México ya llegó y llegó en ese mundial después de haber pues empatado con Paraguay, de haberle ganado a Irak y de haberle ganado a Bélgica en el primer partido, y después de ganarle a Bulgaria en octavos de final. En cuartos de final pierde con Alemania. Ahora, ¿cuál creo yo, basado en los análisis que hice de todos y cada uno de los partidos, que fue la selección que mejor jugó? Para mí, el primer tiempo, solo el primer tiempo del México-Argentina en el 2006. Y no porque haya dominado, sino porque sorprendió a los argentinos y controló el partido, no tuvo llegadas, y después de una fase de grupos que no es buena, aunque mi querido Ricardo Lavolpe no la platique así y a la gente se le olvide, porque la realidad es que somos de memoria muy corta, ese primer tiempo donde jugó el gringo Castro y donde jugó Guardado, México fue consistente en lo que había plantado Ricardo, ¿no? Sorprendió a los argentinos que no supieron por dónde, y hay que decirlo, México tenía una gran línea defensiva. La realidad es que Osorio, Salcido, Rafa fueron jugadores consistentes en los mundiales. Después Osorio tiene los errores, después a Rafa le achacan, que por cierto lo aclaro, no mucha gente dice, Rafa que se hizo expulsar en momentos importantes. En el partido contra Estados Unidos, cuando expulsan a Rafa, que lo hizo muy mal, ¿no? Que descargó su frustración un poco como lo hizo ayer este chico Ochoa, el central, que además, bueno, quieren compararlo con Rafa y creo que es un poco exagerada la comparación. Es muy buen jugador y ojalá tenga un camino exitoso, pero hoy por hoy creo que no hay elementos para decir es como Rafa. También se hizo expulsar, ¿no? También le ganó la frustración. Bueno, la expulsión de Rafa fue al minuto 88, ¿no? O sea, ya no había nada que hacer, México no tenía opción, Estados Unidos estaba muy bien parado atrás, el partido estaba perdido y es reprobable lo que hizo, pero no fue determinante para el partido. Mora y Fidalgo podrían jugar juntos. ¿Y qué formación crees que sea la mejor para la selección? Veo a Montes muy mal y Malagón, pues la verdad, perdido. A ver, Mora y Fidalgo, por supuesto que pueden jugar juntos, ¿no? Fidalgo juega a veces como segundo contención, como contención como salida, a veces juega en el 4-2-3-1 como el volante por afuera. Mora puede jugar ahí, pero Mora, y según las declaraciones de Javier Aguirre, a donde le gusta a él es donde jugó con la selección sub-20, que es acompañando al 9, ¿no? Detrás del 9, ya sea con 2 o con 1, pero detrás del 9. Ahora, Mora también puede jugar por derecha, lo hace en Xolos, ¿no? De repente se para por derecha, de repente va y se para por izquierda, tiene esa libertad. Sabemos que Fidalgo normalmente lo hace por izquierda. Ahora, yo siento que esta pregunta, quien me la hace, lo hace pensando que puedan jugar
de titulares en el Mundial. Una vez más, ¿no? Faltan 8 meses. Mora puede crecer muchísimo. El Vasco ha manifestado que no hay otro jugador ahí. Si nos vamos al partido de la Mayor, puso a Orbelín a jugar en esa posición y no lo ha hecho bien. No, después, bueno, pues tiene la opción ahí quizá de poner a Quiñones en algún momento, de jugar con Raúl tirado más atrás y 2 9, que tampoco le ha funcionado porque Santi, que era el gallo de muchos, ¿no? Y que también en su momento pues, uno no podía ni no criticarlo, sino decir, aguanten tantito, porque se te echaban encima, o sea, ponían a Santi ya mejor que Hugo Sánchez, ¿no? Y la realidad es que el tiempo les va diciendo, hey, no se aceleren. A la gente le gusta agarrar inmediatamente a alguien que empieza a jugar bien. Gil tiene 16 años, no ha mostrado nada que no sea muy bueno para sus 16 años, como para pensar que va a ser una estrella mundial. ¿No? En teoría, lo que hacemos es pensar que su evolución es, si así juega a los 16, a los 18 tiene que jugar mejor, a los 20 mejor y a los 22 mejor. Pero no es Messi, no es Lamine Yamal, no es Mbappé, no es Cristiano Ronaldo, ¿no? O sea, no nos engañemos. Ojalá y se vuelva este jugador que el fútbol mexicano necesita. Yo preferiría ir con cautela. Hay muchas situaciones, ¿no? Tiene que desarrollarse físicamente todavía un poco más. Ojalá y crezca, ojalá y gane, aunque sea unos centímetros. Ojalá y en su desarrollo, que todavía no llega a su punto máximo, puede encontrar, volverse un jugador más rápido físicamente. ¿Por qué? Porque en el fútbol moderno hay que competir y en una Copa del Mundo hay que competir. Ayer no le alcanzó, esa es la verdad. No le alcanzó a él, como no le alcanzó a Obed, como no le alcanzó a Montiel. No es lo mismo jugar con Pachuca, con jugadores de extranjeros de jerarquía, ¿no? A jugar y tener que cargar con el equipo en tus hombros y tener compañeros de un nivel similar al tuyo. Ayer lo vimos, fue muy claro. Quien no lo quiera ver así, pues bueno, puede seguir ilusionándose y creándose expectativas sin argumentos. Ahora, ¿qué formación creo que sea mejor para la selección? Pues yo pensaría que la que está utilizando el Vasco va a ser la mejor, ¿no? O sea, ayer contra Colombia, la verdad es que le fue muy mal, pero a la gente se le olvida que no estuvo Edson y que no estuvo Raúl. Y a Edson lo critican mucho, a Raúl no tanto, a Raúl le aplauden mucho, pero la función que hace Edson en media cancha, la verdad es muy valiosa, sobre todo en un esquema o en un plan de juego como los que tiene Javier, que creo que se parece mucho a lo que él vivió en el Mundial. Hay que recordar que él fue mundialista en México, y si algo tuvo esa selección es que tenía volantes que metían la pata, que corrían, que se barrían, que se aventaban de cara. Miguel España, Carlos Muñoz, estuvo de los Cobos, incluso llegó a entrar Alex Domínguez. Y después tenía el mismo Vasco, ¿no? Como jugador, que eso era. Y después tenía a dos jugadores que se suponía eran los encargados de ir hacia adelante, como Manuel Negrete y Tomás Boy. Lo he dicho varias veces. Tomás Boy, que en paz descanse, no debería haber abierto la boca cuando se trataba de hablar de los rendimientos en las Copas del Mundo. Si lo hizo, muy mal. ¿Por qué? Porque si ustedes vuelven a ver los partidos y lo checan, se van a dar cuenta que prácticamente no hizo nada. Nada, no la tocó, no hubo un pase hacia adelante, no hubo una jugada peligrosa, ¿no? Estamos hablando de 5 partidos. Incluso, bueno, pues termina desgarrado en el primer tiempo en cuartos de final y tiene que salir. ¿Por qué creo que ese es el mejor planteamiento? Pues porque ese es el que están trabajando. No hay un planteamiento malo, ¿no? Y yo creo que tanto el Vasco como Rafa tendrán sus razones para pensar que México juegue así. México no es un equipo para atacar, México no es un equipo para avasallar al frente. Ojo, va a ser local, y el hecho de ser local hace que, que tengas una cierta obligación de ser tú quien tenga la intención de dominar el juego, ¿no? Sabemos que los mejores resultados de México no han sido atacando. El famoso 1-0 contra Alemania, que muchos disfrutaron, sobre todo por edad, ¿no? Y que es el partido que más han disfrutado en su vida, se jugó con un equipo tirado atrás, contragolpeando.
la famosa medalla de oro contra Brasil, se ganó exactamente igual, claro, con un equipo que hizo un gol muy pronto y que después controló tirándose atrás. Lo mismo que nos hizo Estados Unidos cuando perdió el equipo del Vasco Aguirre en el 2002, se lo hizo el Flaco Tena a los brasileños. Y pues bueno, ¿no? El Vasco y Rafa son dos personas que su perfil era más, o sea, el de Rafa más defensivo y el del Vasco más de lucha, ¿no? En ninguno de los dos había como que esta claridad ofensiva, entonces no esperemos a un equipo mexicano que tenga claridad hacia adelante. Y el comentario que me hace quien me ha hecho la pregunta de que ve a Montes muy mal, yo no, y Malagón, pues la verdad es que han dado bajo de nivel comparado con los niveles que tuvo sobre todo en la época del tricampeonato. Y ayer la gente, ay, no, entre Hermosillo y Ceballos dicen se equivocó en 3 goles claros. No, no es cierto. El gol que le hace Luis Díaz es, o sea, es a una velocidad increíble. Él quizá tenía que haber aguantado parado, tendría que haber hecho el Cristo, o por lo menos haber estado en una posición en donde él sale con los pies tratando de ganar la pelota, juzga mal, decide mal en cuestión de la velocidad y la distancia a la que conduce el balón el colombiano. Después, el gol donde todo el mundo dice es que pelota en el área chicas del portero, es mentira. Pelota en el área chicas del portero si no hay nadie. Cuando tienes a 4 o 5 jugadores enfrente, no puedes salir porque entonces quedas a mitad de camino. Y la otra, en esta jugada, si ustedes analizan el gol, hay 2 fallas. Una, el Chaquito está libre, fildea mal la pelota. Entonces tú como arquero cuando ves ese centro, digo, además de que tienes muy poco tiempo, la realidad es que esperas que el jugador que está ahí la gane en el aire, ¿no? Además está solo, no está marcando a nadie, no hay nadie que lo moleste. Y después, atrás del Chaco, en esta marcación por zona, que creo que era así, no tanto personal, ¿no? Aunque sí hay jugadores colombianos ahí, pues obviamente tienes que agarrar a alguien. Montes se tropieza con Johan. Se terminan en el suelo los dos, aunque Johan cae después del remate. Montes, que era el que tenía que estar atrás del Chaco, no llega porque se tropieza y se cae. Y entonces, si ustedes analizan, a Malagón la pelota le queda cerca a la altura de las rodillas. Entonces, no es salir por ese balón, ¿no? Ese balón lo tendría que haber ganado alguien arriba. Por eso tienes gente ahí, ¿no? Tanto Jiménez, Santi, como Montes. Santi salta mal y Montes se pues trastabillea ahí con un compañero. Por eso cae el gol. Cero culpa de Malagón. No hay culpa de Malagón. Entonces, digo, estamos en la época en donde hoy todos sabemos de arqueros. Hoy todo el mundo quiere criticar cualquier gol. Hoy creen que los porteros de antes no se equivocaban o no se equivocaron justo para llegar antes de la Copa del Mundo. Y la realidad es que, bueno, pues han circulado varios videos de mi querido surfer Jorge Campos en donde él habla de los arqueros no saben salir. Y bueno, si algo tenía el surfer es que en sus salidas no era precisamente el mejor. Lo mismo que pasaba con Pablo Larios, ¿no? Eran otros centros, otras épocas y salían y era espectacular hasta donde salían. Y cuando se la comían y cuando les anotaban gol, por eso como a Pablo Larios en el Mundial, ¿no? Pues la gente decía, bueno, son los riesgos y los perdonaban. Hoy, hasta los que no son errores, se los quieren achacar a los porteros. ¿Qué opinión tienes de todo el proceso de Juan Carlos Osorio en selección? ¿Fue bueno, malo o regular? Creo que fue de regular a bueno, ¿no? Esa es la realidad. Tuvo una época buena, todos sabemos, y yo cuestiono sus rotaciones. Creo que las rotaciones en selección nacional, en un simple pues concepto de así tiene que ser, yo lo creo injustificado y que tiene pues argumentos a favor pero más argumentos en contra, y que al final el mismo Osorio pues demostró que fue mucho verso, porque llegando a la Copa del Mundo no rotó, no rotó, al final no rotó. ¿Por qué? Porque puso a los que estaban mejor. Y en los partidos de preparación, ok, se vale rotar, se vale observar, se vale tenerlos. Yo sé que como jugador no te gusta estar afuera, no te gusta salir. Yo sé que los porteros no estaban contentos. ¿Por qué? Porque si algo necesita un portero es sentirse confiado. Y al final jugó con Ochoa.
¿no? No rotó en la Copa del Mundo, pero durante los partidos de preparación, pues, o sea, vienes, viajas, todo, y no sabes si vas a jugar el primero, si vas a jugar el segundo, y el futbolista hace su propio análisis, ¿no? Y la gente no. Entonces, por poner un ejemplo, jugaba Henry Martin, ¿no? En la selección más reciente, o bueno, no en esta Copa, pero la anterior, y le tocaba el partido difícil, y eh, para el siguiente partido, que era más fácil, entraba otro delantero, el Santi, ¿no? Y entonces, pues tienes más opciones de anotar. Y si anotas gol, a la gente no le importa si el primer partido fue difícil o no. El caso de Ochoa, ¿no? Fue y jugó en Honduras, me parece, le hacen 2 goles, México, no sé, pata, pierde. No es importante el resultado y la gente lo critica. Y después el siguiente partido juega alguien más, ¿no? En donde México no es exigido, donde el partido es en México, donde ya con el resultado del partido anterior todo es más tranquilo. Y entonces es injusto hacer un análisis de 2 porteros en partidos así, ¿no? A final de cuentas, ¿qué hacía Osorio? Pues rotaba sin voltear a ver los rendimientos, y él decía que tenía a los jugadores convencidos. ¿Cuándo se convencen los jugadores? Cuando juegan, cuando son titulares. El jugador que no juega termina poco convencido, lo vimos ahora, y es mucho más fácil, ¿no? Criticar al Tata. Si vas y le preguntas a Edson, pues estará molesto de que no jugó. Si vas y le preguntas al Chucky, estará molesto de que no jugó bien y de que además el Tata no le dio el lugar que el Chucky pensaba iba a tener. Pero si le preguntas a los que puso, pues estarán contentos con él. ¿Cómo pasaría si vas y le preguntas a los jugadores que Osorio no utilizó en la Copa del Mundo? Ahora, una cosa es lo que se habla hacia adentro y otra cosa es lo que se habla hacia la prensa. Y a mí me parece que no puede salir a criticar a un entrenador que sus resultados fueron mejores, ¿no? Y es mucho más fácil criticar a un entrenador cuando los resultados no son buenos y no te puso. Ahí, pues, todo el mundo te cree y lo puedes justificar. ¿Por qué un futbolista como la Momia Gómez o Espiricueta, campeones sub-17 en el 2011, no destacaron en primera división? Pues falta de capacidad, a veces falta de oportunidades, pero sobre todo falta de capacidad, porque, no tuvieron oportunidad en su club, ¿no? Espiricueta con el Tuca en Tigres, que él decía, ¿a quién saco? ¿A Guiñac? Y bueno, tenía razón, ¿no? Y dices, pero el fútbol no se acaba ahí, y menos para ellos como campeones del mundo. Después tuvieron oportunidades y no les alcanzó, esa es la verdad. Jugar la 17 no se compara en nada, ni siquiera con la 20, ni siquiera con la sub-23, y mucho menos con jugar en la mayor, ¿no? Mucho menos con jugar en primera división. Ahora, eso no quiere decir, a ver, piénsenlo así, si alguien hubiera agarrado a Giovanni, o a Vela, o a Moreno, a los 16 años, como agarró Osorio a Mora, y lo hubiera puesto en un equipo y le hubiera dado la confianza, seguramente hubieran jugado bien y todo el mundo les hubiéramos valorado. Oye, mira este chavito, qué bien lo hace, ¿no? De hecho, bueno, pues los tres debutan a los 17 años. A mí me tocó debutar a los 17 años y yo no creo que la diferencia con 6 meses antes fuera tan grande, ¿no? Si a mí me hubieran debutado 6 meses antes, seguramente mi rendimiento hubiera sido igual. Yo era alguien que no se ponía nervioso en ese entonces, ¿no? Después tuve mi historia de mi ansiedad de rendimiento con Querétaro, y que por mi tipo de juego, pues, jugando en primer equipo, cuando llegaba yo a entrenar hacía las cosas bien, por eso me volví titular muy joven. Y hay quien lo comentaba en el Corazón Verde pasado, váyanse a escucharlo, quien jugando en su categoría de 17, 18 años o en la reserva no juega tan bien, ¿no? Por la intensidad, porque los pases no son tan buenos, porque una recepción mala inmediatamente ahí, entre tantos jugadores en ese ritmo que de van y vienen y demás, se pierde, a jugar en primera división, en donde a veces las distancias y las marcas no son tan cercanas. ¿Por qué? Pues porque el jugador de primera división sabe que no se tiene que desgastar en situaciones que a lo mejor no va a ganar, o sabe que normalmente un pase sencillo, la recepción que sigue va a ser correcta. Entonces,
Aunque no lo crean, hay más espacios jugando en primera división que en la segunda, y hay más espacios jugando en la primera división que en la sub-20, ¿no? Ahora, después lo que haces con esos espacios es diferente. Y cuando eres un jugador que tiene buena posesión, pues puedes sobrevivir. Después llegará el momento en donde tendrás la exigencia de no ser el jovencito, ¿no? Gil tiene una ventaja. O sea, a Lamine Yamal ya nadie lo ve como el jovencito por el físico que tiene. A mí me pasó. Luis García debutó 3 meses después que yo y él era el jovencito. A mí jamás dijeron el jovencito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo era un tipo ya medio un 80. Obviamente no terminaba mi desarrollo, pero era yo más alto y entonces nunca dijeron el jovencito. Y por mi manera de jugar, la realidad es que mucha gente pensó que incluso era yo más grande de edad y que podía haber sido hasta cachirul, cosa que nunca fui. Siguiente pregunta. Pienso que hay que resignarse a que ese es el nivel de la selección mexicana. Ya sé que no es fácil, pero esa jugada donde recuperan el balón en la salida de Argentina, que era para el 2-1, una selección top la resuelve sí o sí. ¿Tú qué piensas? Diferentes momentos, diferentes partidos, diferente fortuna, diferentes rivales, diferentes instancias, ¿no? Y ahí es donde tú puedes haber perdido 4-0 contra Colombia hoy, y si volvieras a jugar el mañana, ¿no? El lunes, igual y les ganas. ¿No me creen? Pues volteen a ver lo que son las series de básquetbol, ¿no? O sobre todo las de básquetbol, que normalmente son los mismos jugadores. O los playoffs de la MLS, ¿no? Donde juegan a 3 partidos, no a 2, no a ida y vuelta, lo cual me parece una mamada. Pero, o sea, uno pensaría, tienes que ganar 4 de 7 en el básquetbol. Son los mismos jugadores. Y a veces es, ok, en la misma arena, ¿no? Jugamos hace 2 días en mi cancha y te gané. Y este siguiente partido me ganas. ¿No? Porque cambia todo. Cambia absolutamente todo de partido a partido. Entonces, sí hay que resignarse. Ya pasó, se perdió. Argentina fue mejor de principio a fin. Esa es la verdad. No nos dejaron, o sea, no nos dieron chance de nada. Ni a Mora, que tiene 16 años, ni a Obed, ni a Montiel, ni a Fimbres, ni a... Claro, ¿no? O sea, uno como técnico siempre puedes justificar y decir, se me lastimó Alexei y tuve que cambiar, ¿no? Son perfiles diferentes, la entrada de Camberos, pero pues, la realidad es que Argentina te gana por oficio y por capacidad. Puedes meter ese 2-1, cambia todo. Pues sí, puedes atajar ese 1-0 y entonces el partido se va. Y a lo mejor es, en lugar de irte al vestidor con el 1-0, te va 0-0 y en el segundo tiempo ellos salen más ofensivos y terminas perdiendo por 3. No se puede saber, ¿no? Es una pregunta cuya respuesta tiene que ser una suposición y la realidad es que no me gusta. ¿Qué consideras que le faltó a Diego Lainez para consolidarse en el fútbol europeo? ¿Talento, su estatura lo perjudicó, su toma de decisiones? O yo diría que ambas, ¿no? Y en este caso das 3 opciones, que es talento, estatura y su toma de decisiones. Primero, creo que no era el equipo al que se tenía que ir. Segundo, creo que no se tenía que ir en ese precio, ¿no? ¿Por qué? Porque al irse en ese precio la exigencia es mayor. O sea, estás hablando de un jugador que por esa cantidad, pues estás esperando que venga y te resuelva los problemas del equipo. La otra es, llegando allá, en un fútbol diferente, ya no tenía esta bonanza psicológica de estar jugando en el América, de jugar en un equipo dominante, o que normalmente los jugadores son de calidad arriba del promedio, y llega un equipo en donde pues, tenía que remar, ¿no? Y tenía que correr y tenía que hacer otras funciones. Acá eras el chavito y entonces si no corres, si no marcas, está bien, y con 2 o 3 gambetas. Yo recuerdo, yo pensé que era el Mundial Sub-20, pero me dicen que es el Mundial Sub-17. Yo recuerdo haberlo visto en Toulon y después en el Mundial volar, ¿no? Y parecer un crack. Pero yo siempre hago mis análisis de ese tipo de jugadores con mucha cautela, porque sé lo que significa la bonanza psicológica. ¿Qué quiere decir? Acabo de debuté a los 16 o a los 17, hoy me siento
que la vida me sonríe, que todo funciona para mí, el sol brilla más, ¿no? Tengo más amigos, soy más simpático, soy más guapo, hoy le gusto a todas. Y entonces, eh, antes de desubicarte, primero lo tomas para bien, primero te sientes que la vida es buena contigo. Después llega un momento en donde te empiezas a acostumbrar, y no quiero decir que se te vayan ni los amigos, ni las admiradoras, ni nada, pero te empiezas a acostumbrar y también la gente empieza a exigirte. Cuando arrancas tan chavo, no hay exigencia, solo hay aplausos. Hay a quien le dura esa bonanza psicológica, y la realidad es que hay a quien cuando se le termina regresa a un nivel en donde pues ya no eres la figura, ¿no? Ya no eres este chavito que destacaba, ahora eres un jugador joven al que le está faltando algo, como el caso de Lainez, ¿no? ¿Ha jugado mejor? Sí, talentoso es, no es un jugador que le vaya a cambiar la cara al fútbol mexicano. ¿Podría retomarlo? Sí, porque no es malo. Yo no creo que pase. Ayer en el partido contra Colombia, pues nos dimos cuenta que está lejos de tener el nivel que tienen algunos colombianos, y aunque es muy rápido, cuando se juega a esa intensidad y a esa fuerza física, pues la realidad es que su estatura es una desventaja, como lo fue en España. Ramón, ¿no crees que se le está cargando demasiada presión a Gil Mora con tanto elogio y poniendo sobre él la esperanza del fútbol mexicano? Yo no creo que hoy sea presión, ¿no? Porque le estamos aplaudiendo. Me acuerdo el gol que mete Fimbres, ese gol de este tiro raro que hace, es contra Chile, me parece, ¿no? El segundo gol. Hay quien en un resumen dice, la conducción de Gil llevando el balón. Una conducción que hace el 100% de los futbolistas de esa Copa del Mundo, ¿no? O sea, no hay nadie enfrente de mí, la llevo y después un pase simple. De ahí viene un pase hacia adentro, la recepción de Fimbres, conducción en horizontal y un disparo entre mal parado que se le va alejando al portero. O sea, la jugada de Gil Mora, si no hubiera sido Gil Mora, nadie menciona a ese jugador que dio ese pase, pero como es Gil, se le aplauden. Entonces yo creo que hoy no es presión. Presión cuando sea un poco mayor y empecemos, ¿no? Porque digo, empecemos porque me incluyo con ustedes, aunque yo no lo voy a hacer, a exigirle que efectivamente es ese jugador que llene las expectativas que ustedes y los medios le están creando desde hace unos meses que fue titular en la Copa Oro, ¿no? ¿Por qué le aplaudieron tanto? Porque tiene 16 años, otra vez. ¿Es diferente? Sí, sí es diferente. Es un jugador que tiene un talento y una visión y una inteligencia deportiva, pero que hoy, ¿no? O sea, lo que estamos esperando es que después se le junte con cierta madurez, con cierta fortaleza física, y que entonces influya mucho más en un partido de lo que lo hace ahora. Si no pasa, entonces ahí inmediatamente todos o la gran mayoría de los que le están aplaudiendo, porque habrá algunos que se aferren, van a empezar a echarle la culpa a él. No se van a echar la culpa ellos solos diciendo yo me creé unas expectativas muy altas, sino van a decir nos está decepcionando a todos. La realidad es que, bueno, ojalá y no pase, pero yo creo que es más probable que así termine la cosa. ¿Qué cambios se necesitan en el fútbol mexicano para poder producir más jugadores y darles proyección? Bien simple, ¿no? Menos extranjeros. Menos extranjeros para que haya más jugadores mexicanos jugando, y entonces las plazas de los jugadores jóvenes se compitan contra jugadores mexicanos con experiencia y no contra extranjeros a los cuales tienes cierta obligación para ponerlos a jugar. ¿Por qué? Pues porque hiciste una inversión, porque normalmente vienen con un sueldo más grande, porque también si el técnico lo pidió, no quiere quedar como me equivoqué trayéndolo a si el directivo fue el que decidió y lo trajo, no quiere quedar mal con el dueño diciendo me hiciste gastar en un jugador que no funcionó, y entonces hay que ponerlo. Yo les cuento en mi caso personal, cuando a mí me iban a operar, Hermosillo le rompe los ligamentos a Aspe en la final de 87-88 y terminan operándonos el mismo día, y entonces
Como sucede eso, no había volantes ofensivos y decide la directiva contratar al chileno Martín Gálvez. Y la realidad es que no funcionó en Pumas, no fue un jugador que hiciera diferencia. Y cuando yo regreso de la operación, me mandan a Villarello, cosa que no quería, regreso de Villarello y Miguel Mejía Barón primero me dice, me gustaría que jugaras de central, le digo que no quiero, que me deje jugar 2 semanas y demostrarle que como volante soy mejor que los que están. Juego el interescuadras, me mete el siguiente domingo, le hago el gol del empate a Tigres, nunca más me mencionó el volver o el jugar de defensa. Y pues empiezo yo a entrar. Y de repente se acerca y me dice, a ver, si el fútbol fuera justo, tú tendrías que iniciar, pero me pide la directiva, le tengo que dar minutos a Martín Gálvez porque como no anda bien, lo tenemos que vender. Y para poderlo vender necesitamos que juegue. Y entonces el sacrificado vas a ser tú. Obviamente a mí me molestó muchísimo, pero pues es un argumento del que no puedes refutar, menos cuando eres un chavo, ¿no? Y menos cuando vienes regresando de una operación. Entonces, el primer cambio o el cambio más importante sería reducir el número de extranjeros, dejar más plazas para jugadores mexicanos. Él me pone aquí, siempre pongo de ejemplo Uruguay, un país con 5 millones de habitantes, salen jugadores muy buenos. ¿Por qué no pasa si somos 120? Primero porque de esos 120, más de la mitad son mujeres, entonces redúcelo. Y la otra es porque de esos 60 millones de hombres mexicanos, investiga cuál es el porcentaje de gente apta para hacer un deporte de alto rendimiento. La realidad es que es un porcentaje muy bajo y ahí es donde cuenta la parte física, ¿no? O sea, no somos genéticamente, no tenemos el biotipo de futbolistas de alto rendimiento, de élite. No, pero es que, o sea, el ejemplo típico, pero tenemos a Messi y a Maradona como ejemplos, o a Xavi y a Iniesta, no se necesita ser tan alto. ¿Ah? Sí, claro, o sea, estás comparando con figuras fuera de serie, cuya fortaleza es otra, ¿no? Su técnica, su competitividad, su inteligencia táctica, y la inteligencia táctica y la competitividad nos enseña. Y entonces ahí entra la parte de la cultura deportiva. O sea, tú no puedes enseñarle a un jugador a ser inteligente. Le puedes enseñar a tomar decisiones en ciertos momentos, pero no a ser inteligente. Entonces, pues por ahí va, ¿no? Nuestra cultura deportiva, nuestra genética. Entonces no funciona. Entre más seamos, más chance tenemos. No va por ahí. Veo que en Europa el ritmo es intenso, desde que inicia hasta que termina no dejan de correr, son veloces, en México es ritmo lento, ¿esto a qué se debe? ¿Qué tan distinta es la forma de entrenar o son otros factores? ¿Qué factores influyen para que sea tan dispar? Bueno, son muchos factores. Primero, imagínate jugar en CEU a las 12 del día, no vas a poder correr como corres en Barcelona a las 10, 11 de la noche, que a veces son los partidos, ¿no? A las 9. La otra, el pasto es diferente. En Europa el pasto, además de que permite que el balón corra, realmente es muy bajito y además mojan las canchas. ¿Por qué? Porque eso hace que el balón ruede más rápido. Ahora, ¿qué pasa cuando el balón rueda más rápido? Necesitas más técnica, ¿no? El jugador tiene que ser más técnico porque a mayor velocidad, más posibilidad de que te equivoques. Entonces, para reducir las posibilidades de que te equivoques, necesitas tener más técnica individual. Eso se trabaja. Eso se desarrolla, pero después si tú estás acostumbrado, ¿no? a jugar a cierta intensidad, pues entonces, ¿no? Cuando llegas a ese ritmo o vas creciendo junto con el ritmo con tus categorías. ¿Por qué en México no pasa? Porque es una conjunción y es una sumatoria. O sea, si en México jugamos en el llano, y dice, oye, pero en Argentina lo que tienes son muy intensos. Entonces, como son intensos, ¿no? Además, su raza es diferente, su mestizaje es diferente, ¿no? O sea, tienen más porcentaje europeo que lo que tenemos nosotros. Yo tengo 60 y tantos % europeo, ¿no? Y mido un 80, pero pues el mestizaje de los sudamericanos es diferente al nativo americano de aquel entonces, ¿no? Prehispánico, por decirlo así. Entonces,
tienes jugadores lentos, jugadores bajitos, ¿no? ¿Por qué no se desarrolla el fútbol por arriba? Pues porque los chavitos en México no juegan por arriba. ¿Por qué? Porque, o sea, yo estoy prácticamente seguro que Gil Mora no es bueno cabeceando. ¿Por qué? ¿Cuántas veces habrá ganado un balón por arriba? Entonces no necesita aprender a cabecear o no necesita desarrollar un cabeceo porque no está en sus fortalezas. Entonces si tú desde chavo juegas en un pasto que hace que la pelota vaya más lento, con compañeros que técnicamente no son buenos, entonces le tienes que bajar a la intensidad del pase, ¿no? O sea, a la tensión, como se le dice ahora, del pase, ¿no? Los pases tensos. Tú le pegas fuerte y tu compañero no la sabe recibir, pues entonces ya no es un buen pase, ¿no? Le tienes que dar un pase donde él la pueda recibir para seguir construyendo, para seguir creando. Entonces se vuelve más lento, clima, pasto, físico, capacidad técnica, y después te vas adaptando y el extranjero que llega aquí se contagia o se integra a ese ritmo. Yo que he tenido oportunidad de ver a muchos equipos europeos, incluso a los equipos gringos, y lo he dicho, los chavitos gringos tienen más técnica individual que los mexicanos. Después tácticamente son un desastre, pero en técnica de golpeo, ¿no? El tránsito de balón de un lado hacia el otro en la MLS es mucho más rápido que el tránsito de balón de la Liga Mexicana. ¿Y dónde se abren los espacios para poder hacer daño? Normalmente, ¿no? En ese tránsito de un lado a otro. ¿Por qué? Porque en el recorrido defensivo, la famosa basculación, de la que nos reímos algunos, ¿no? Por el término que además es correcto, pero es mamador, ahí es donde se encuentran los espacios para poder atacar, ¿no? Entonces, yo lo viví en el primer Mundial Sub-17 arrancando el partido contra Hungría, ¿no? La tocaron de un lado a otro de una manera que yo nunca había visto en mi vida, e incluso lo he contado, lo dije en voz alta. Se me salió decir, no mames, ¿no? Cuando los vi pum, 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 de un lado a otro, y después el lateral izquierdo pegó un cambio de juego hasta el lado derecho y el otro Gabón la controló como si hubiera controlado 10.000 en su vida, que seguramente lo había hecho. En México, creo que el único que la llegaba de lado a lado de la cancha era yo, y pues la realidad es que un balón tan largo, muy pocos lo podían recibir bien. Desde ahí arranca esa diferencia, ¿no? Y ese ritmo de intensidad. Después pues viene la parte del profesionalismo y etcétera. ¿Qué tanto puede cambiar la selección de donde está ahorita el Mundial con el tiempo que tiene para trabajar? Todo. Ejemplos sobran, ¿no? O sea, la selección de La Puente llegó al Mundial después de haber perdido partidos increíbles contra clubes, contra tercera división o segunda división en Alemania y demás, y después tuvo un Mundial aceptable, ¿no? Mejor que aceptable, compitiendo bien, ¿no? Incluso con la oportunidad en algún momento de poder haber ampliado la ventaja, no de controlar el partido, pero sí en ese momento Alemania como que dudó cuando recibe el gol de Luis Hernández, y hubo esta segunda oportunidad, ¿no? Que todo el mundo dice, si lo hubiera metido, no sabemos si ellos entonces nos empiezan a atacar y nos meten 3, así como nos metieron 2 para ganarnos. Entonces no sabemos qué tanto puede cambiar. Pues faltan 8 meses. ¿Quieren otros ejemplos? Pues ahí está la Argentina de Bilardo, ¿no? O sea, la gente lo quería correr antes de llegar al Mundial y terminaron siendo campeones del mundo. Así de diferente puede pasar todo. Y pues bueno, a mí ni me digan, ¿no? O sea, yo guardando todas las proporciones, como siempre digo, y en mi microcosmos de un mundial de otra modalidad, como fue el fútbol de playa, perdimos 4 días antes todavía del mundial, que jugamos nuestro último partido de preparación, perdimos por goleada 3 partidos antes de jugar el mundial, con el que llegamos hasta la final, ¿no? Contra equipos semiprofesionales brasileños. ¿Cuándo cambiamos? Un día antes. Entonces, por supuesto que hay tiempo. Y quien me lo quiera cuestionar, bueno, pues yo les puedo decir, no me lo cuentan, lo viví. ¿Quién decidió que México debe jugar ofensivo en todos los mundiales del presente siglo? Intenta jugar así, no es cierto, y no se logra nada. No creo que es tiempo de jugar de otra manera, como Uruguay, Italia, Estados Unidos.
perdón, pero aviéntate otra vez el partido México-Alemania y dime en qué momento México fue ofensivo. La realidad es que México no ha sido ofensivo en las Copas del Mundo. Habiéndote el Mundial de 86, a ver si México fue ofensivo, con 5 volantes y un solo delantero, sobre todo en la siguiente ronda. No, México no es ofensivo. La Puente tampoco es el más ofensivo. En momentos sí hizo modificaciones y puso carrileros que iban adelante y todo, pero no, México no ha jugado los mundiales siempre ofensivo. Esa es una mentira. O sea, ve al Piojo Herrera en el 2014 contra Brasil a ver si salió ofensivo. Entonces, ¿quién lo decidió? Lo he dicho, México está atrapado, ¿no? Nuestra zona geográfica, nuestra CONCACAF, que lo conecto con lo que he hablado de Gil Mora. ¿Qué pasa? Que cuando juegas Copa Oro tienes que salir ofensivo. Eres el mejor equipo de la zona, eres el favorito. La gente no te perdona si te tiras atrás y esperas. Tienes que atacar. Ahí sí eres ofensivo. Pero cuando llegas a la Copa del Mundo, pues te enfrentas a equipos que en el papel son mejores que tú, y no nada más en el papel, en realidad futbolística son más fuertes o tienen más control del juego. Lo que pasó con Argentina, ¿no? Quizá, y conecto con la otra pregunta, quizá el planteamiento correcto contra Argentina hubiera sido cederles la pelota a ellos, ¿no? Pero si llevabas varios partidos jugando de tú a tú y los resultados habían sido positivos, entre comillas, porque o sea, la gente dice, se le compitió muy bien a Brasil. Yo pienso que no fuimos mejores que Brasil y el empate es un poco entre la estrella de Gil y un poco circunstancial. Que en momentos en el juego de tú a tú a Brasil se le compitió, sí. Después contra España México no fue mejor que España, y España no, ni tiene a sus mejores jugadores, y termina igual, ¿no? Con la estrella de Gil empatando. Después contra Marruecos, pues México juega mejor. ¿Por qué? Pues porque Marruecos no se jugaba nada, y es muy claro, y además de que eran suplentes, no se jugaba nada. En el caso de Chile, México era superior, entonces, bueno, México se adueñó de la pelota. Contra Argentina, México se quiso adueñar de la pelota, Argentina lo dejó para decirle vente, que después te voy a contragolpear, y la realidad es que así funcionó el partido. Entonces, dependerá mucho de quiénes sean los rivales. Pero yo sí te digo, el Vasco va a priorizar primero, como lo ha hecho hasta ahora, que no les hagan goles. Eso no quiere decir que no te los van a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú juegas a eso, ¿qué pasa si te hacen un gol? Lo único positivo de esto es que dice el Vasco que aprendió la lección, ¿no? Contra Estados Unidos le hacen el gol y en lugar de esperarse y ser más calmado, él mismo lo reconoce, toma la decisión de cambiar a línea de 4 para meter a Luis Hernández, tener un poco lo que hizo Arce, ¿no? Nada más que él nunca lo había trabajado, ¿no? Lo decide en ese momento y se le viene la noche y se pierde contra Estados Unidos, que creo que pues, es la derrota más dolorosa de México en una Copa del Mundo. Desde tu punto de vista, una eventual llegada de Fidalgo aportaría mucho a la selección. ¿Lo llevarías? ¿No hace falta, teniendo en cuenta la forma de jugar del Vasco? Sí. Fidalgo ha demostrado que en la Liga Mexicana es uno de los mejores jugadores, de los más eficientes, de los más efectivos, ¿no? Es un tipo que es de tener la pelota, de buena posesión, ¿no? O sea, no te va a hacer el goleador del equipo, ni te va a ser el cerebro del equipo, pero es un tipo que aporta, ¿no? Que es mejor que muchos mexicanos en esa posición. Y ahí, bueno, yo quiero decir, déjense de sus mamadas, de los naturalizados. No son naturalizados, son mexicanos. Pero es que no me gusta. Beto Murrieta, Roberto Gómez Junco. No pasa nada, ¿no? En el mundo de hoy, yo soy un inmigrante que además ya tiene 2 nacionalidades, ¿no? Y por supuesto que lo hago porque me conviene, le convenía a mi familia, ¿no? Y quien me quiera acusar de eso pues así lo hicieron sus abuelos cuando vinieron a este país, ¿no? Los que hoy se consideran americanos, nacionalistas, pues así lo hicieron sus abuelos, decidieron venir aquí porque pensaban que les iba a ir mejor. Entonces, un futbolista que es contratado en México y que con el paso del tiempo decide volverse mexicano porque así le conviene en muchas cosas, no nada más en el fútbol, pero si le conviene también en el fútbol, bienvenido. Después ahí lo que tiene que pasar es que compita, no tiene por qué
ser diferente. O sea, no es, a ver, para ponerle número. O sea, eres naturalizado, tienes que jugar mejor que el mexicano. Entonces dices, a ver, si hay un mexicano naturalizado y un mexicano por nacimiento que juegan de 7 de calificación, ¿no? O sea, no tienes por qué decidir por el más mexicano, porque no hay más mexicano, ¿no? Los dos son mexicanos. Ah, pero es que no tiene que ser 8, tiene que ser 9, tiene que ser una diferencia enorme, si no, lleva el de 7. Oye, pero él juega de 8 de calificación. No, lleva el otro. Tiene que ser una diferencia enorme, si no, no lo lleves. Eso se llama xenofobia y es asquerosa. Entonces, si Fidalgo ha sido mejor que muchos mexicanos, que lo ha sido, y es candidato o es elegible para jugar en la selección mexicana, ¿por qué no llevarlo? Ah, pero es que también está Berterame y está Quiñones. ¿Cuál es el problema? O sea, la lista es de 30. Ah, pero a ti te gustaría que jugara una selección con 4 o 5. No me importaría, son mexicanos. Y son mexicanos por diferentes motivos, ¿no? Al final podían estar en México y no naturalizarse. No, pero se naturalizan para jugar con la selección. Qué bueno, ¿no? Ah, como le cuestionaba Álvaro Morales a Beto Murrieta. Y el Chaquito nació en Argentina. Ah, sí, pero él vino de niño. O sea, y Quiñones vino de 17 años. Sí, pero es diferente. O sea, ¿por qué? ¿Porque uno es blanco y el otro es negro? No, porque es que tiene que haber matices. Y dices, ¿quién decide los matices? ¿Tú? No tiene que haber matices. Eres mexicano. No hay matices, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el Chaquito lo único que tiene de mexicano es que creció en México, ¿no? Sus papás son argentinos, él nació en Argentina y sus vacaciones eran en Argentina, ¿no? Su comida es argentina. Obviamente ya no, su esposa es mexicana y él decidió jugar por México, pero bueno, pues en sus zapatos ponía una bandera de Argentina y una bandera de México. Y yo quiero ver si realmente le hubiera tenido posibilidades de elegir entre Argentina y México. Yo creo que cualquiera de nosotros, si tienes realmente la opción de jugar para Argentina, es obvio que tienes la opción para jugar por México. Quiero ver quién decidiría, no, voy a jugar por México, teniendo familia argentina, habiendo nacido en Argentina y teniendo la posibilidad de pelear por una Copa del Mundo. Después viene el caso de los mexicoamericanos, ¿no? Ya esos no los cuestionamos. Entonces es una xenofobia asquerosa. Fidalgo, por supuesto, que tiene que ser una opción. Siguientes preguntas vienen muy relacionadas con esto. Los nacionalizados, no son nacionalizados, son naturalizados, nunca han funcionado, quizá porque la mayoría han sido atacantes. A lo mejor Ciña, por ser mediocampista, fue el más destacado. ¿Tú crees que Fidalgo potenciaría la selección mexicana? Sí han funcionado porque han sido titulares, ¿no? Pero es que tú quieres que sea diferente porque es naturalizado. O sea, habría que criticarle igual a los mexicanos que jugaron y no rindieron. Pero es que como es naturalizado estamos esperando más que él. Otra vez, pues ya desde entrada, desde el concepto inicial estás equivocado. Es que Ciña sí rindió por ser mediocampista, no creo que tenga nada que ver, ¿no? A Ciña se le perdona más porque se le exigía menos y porque la selección donde él participó, la verdad es que tenía más expectativas en otros jugadores y no tantas en él. Y me termina diciendo, ¿crees que Fidalgo potenciará la selección mexicana? Ya lo dije, sí, creo que ha demostrado ser mejor, de los mejores volantes en la Liga MX, ¿no? Entonces seguramente sería de las mejores opciones para el seleccionador mexicano. ¿Por qué Orbelín, Lira y Charlie están en selección y parecen inamovibles? No es verdad, no son inamovibles. Orbelín ya ha dejado de jugar, lo volvió a poner, no ha andado bien, pero no hay otro jugador que juegue ahí. Poner a Alexis ahí es sacarlo de donde él se siente cómodo. Lira no ha jugado mal, ¿no? La realidad es que Lira no ha jugado mal. Quizá quien me hace la pregunta está molesto porque fue terminado el partido. Y en el caso de Charlie, yo sé que la gente, o sea, se crean unas expectativas. Quieren que Charlie haga lo que nunca ha hecho. En su club juega mejor. Muchísimos jugadores juegan mejor en su club que en selección. Hay jugadores a la inversa, como James, ¿no? Que son más de selección que de club. Charlie es un jugador al cual, ¿qué le puedes exigir? Mucha dinámica, mucha posesión, a veces, ¿no? Pases hacia adelante, ¿no? Pero no puedes pedir que pise el área, que meta goles, porque eso nunca lo ha hecho. Su función de ser este jugador que imprime más dinámica en media cancha,
la cumple, la gente no la observa. ¿Cuál es la importancia de eso? Que cuando estás atacando y le pones más ritmo, al equipo rival le cuesta más trabajo defender. No te va a meter un gol, quizá por ahí de repente. Y entonces aquí lo que quieren es que Charlie sea Kevin De Bruyne, y pues no va a pasar. ¿No ha jugado bien en selección? Sí, es un hecho, no lo voy a defender. No ha jugado en selección como juega en su club. Ahora, ¿por qué lo llamas? ¿Por qué le das oportunidad? Pues porque un jugador así se vuelve importante para ciertos momentos del partido y no hay otro. Y no hay ninguno que digas, a ver, el que uso para ir al frente, tengo a este que hace diferencia. Esos juegan por afuera, no juegan en la posición de Charlie. Entonces Charlie como volante mexicano, ¿dónde los observas? En su club. Después lo traes a selección y no te funciona bien, pues por eso no juega ya, ¿no? Ah, lo tienes ahí porque es un jugador que puedes necesitar, claro. Y porque los que están debajo de él no juegan igual que él, también es una realidad. Pregunta similar, ¿cuál es el sistema táctico que deberían tener las selecciones mexicanas con base en el nivel técnico, físico y formativo? ¿Cómo combatir la talla baja que tiene en general nuestro talento? ¿Cómo combatir eso? Pues a ver, lo he platicado muchas veces. El planteamiento táctico que mejores resultados le ha dado a México, dependiendo de los rivales, obviamente, tú no puedes sentarte a esperar a que venga Honduras y te ataque, a que Costa Rica te ataque, a que Guatemala, con Estados Unidos ya pasó, el Vasco lo hizo, con Canadá ya pasó también y los resultados en una etapa, no sé si fue con Jimmy o con Coca o antes de eso, pues no nos funcionó, ¿no? Sobre todo de visita, pero con el Vasco, pues la verdad es que sí, el equipo más ordenado. Sí creo que México pues juega lo que tiene que jugar, el problema es que no nos alcanza, que es, me defiendo bien, te quito la pelota, no te ataco en velocidad porque no tengo para atacarte en velocidad, a menos que seas Alemania y ya no marques bien, como lo hizo Osorio, ¿no? Y tengas al Choc y tengas al Chichar en un buen momento, ¿no? Y cuentes con mucha fortuna y tengas un arquerazo atrás que te salve el partido para decir, yo lo planeé así y así me salió, que es la verdad, así lo planteó y le salió. ¿Cuántas veces más le hubiera salido? Yo creo que muy pocas, ¿no? La prueba está después los siguientes partidos que sus planteamientos no fueron los correctos. Entonces, yo pensaría que México no tiene un planteamiento equivocado en el del Vasco. Mucha gente en media cancha, yo escuché a Bora Milutinovic decirlo cuando era yo muy joven y decía, México necesita correr y correr y correr y hacer superioridades numéricas, ¿no? Presionar 2 contra 1, porque el mexicano trabaja, ¿no? Y el mexicano hace sacrificios tácticos, ¿no? A la defensiva, corren todos, meten y demás. Después la capacidad y la velocidad y la fuerza no te alcanzan, por eso no puedes jugar mano a mano, necesitas tener superioridades a la defensiva y también superioridades a la ofensiva. Entonces es no perder la pelota tan seguido. El problema es el último tercio. Ese es el problema. Y para el último tercio, pues necesitas no nada más un buen delantero, necesitas gente que tire buenos centros o que desborde. Y si no desbordas nunca y no tiras buenos centros, pues así tengas a Hugo Sánchez, pues no le haces gol a nadie, ¿no? Ese es históricamente lo que le ha pasado a México. Entonces, ¿cuál sería el planteamiento? Pues esperar a que te ataquen, pero vas a ser local, entonces está jodido, ¿no? Por eso yo creo que lo que hace el Vasco es lo correcto y lo está haciendo, lo está practicando y lo está implementando en estadios que no son el Estadio Azteca, ni el Estadio de Guadalajara, ni el de Monterrey, en donde pues México va a tener la ventaja de la localía y del apoyo de la gente. El problema ahí es si los equipos rivales, sobre todo en la fase de grupo, que son estos partidos, se te echan atrás, porque entonces, pues bueno, no podrás usar el mismo planteamiento contra un equipo que es la primera vez que calificó un mundial y calificó en el repechaje, o no contra Bolivia, que si es contra Italia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el correcto? Pues ya veremos el grupo. Ramón, hoy vimos 2 resultados favorables para el fútbol mexicano. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, ¿qué crees que revela esto sobre nuestro fútbol? ¿Es un problema de talento, de proceso de formación o de dirección deportiva? Es un baño de realidad, ¿no? O sea, yo no creo que debería haber sorprendido a nadie perder. Argentina es
el equipo que más veces ha ganado el mundial en esa categoría. ¿Por qué? Porque Argentina, sus jugadores se desarrollan. El jugador latino desarrolla una madurez más temprana. El jugador argentino la desarrolla, lo mismo con el uruguayo. El mexicano la desarrolla más temprana que el europeo, ¿no? No puedo hablar de madurez, pero sí se adelanta en las etapas de la formación. Por eso competimos bien en sub-17, por eso competimos de regular a bien o de bien a regular, ¿no? En sub-20. Por eso la sub-23 nos alcanza incrustando 2 o 3 mayores. No, nos alcanza relativamente, porque la medalla olímpica tiene muchos condicionamientos y muchas circunstancias que se tendrían que poner en la mesa, pero si los pones parece que demeritas un título y eso es algo que nunca se debe hacer. Y igual la medalla de bronce. Y después, pues bueno, ya cuando llegas a la mayor, entonces ya estás hablando de otra cosa. ¿Qué revela? Pues que estamos donde merecemos estar, ¿no? Ni más abajo ni más arriba. Y la idea siempre será que el que es tu potencial o donde es tu sitio, lo mejores. Como en base a trabajo, en base a fortuna, en base a huevos, en base a competir, en base a aprovechar las circunstancias. Entonces, hoy México está donde tiene que estar, ¿no? El nivel de Colombia no es el normal. Colombia está muy bien. El partido de ayer, o sea, el primer tiempo México compite, cae el gol, después no, hay circunstancias. Colombia no tiene en este momento, se acaba de calificar al mundial, no tiene la presión que tienen los seleccionados mexicanos, ¿no? Porque nuestros medios y nuestra afición son del carajo. En Colombia no son precisamente los mejores en ese sentido, pero Colombia ahorita es fiesta. Calificaron al mundial después de que hace 4 años no calificaron. Entonces los jugadores están más liberados, ¿no? Jugaron con varios suplentes, que a veces eso ayuda. ¿Por qué? Porque el suplente quiere asegurarse un lugar en el mundial, entonces le pone más intención a lo que hace y andan bien. Con Argentina, pues bueno, nos ubica, ¿no? Todo mundo, somos el único país que pone tanta atención en una selección sub-20, en una Copa del Mundo como esta, y nos volcamos y estaban preparados para salir al Ángel, y no porque fuera Argentina, era un plus que era Argentina, pero si hubiera sido, ¿no?, contra cualquier otro país, contra España, contra Marruecos, contra Estados Unidos, y contra Estados Unidos por supuesto, pero si hubiera sido contra Colombia misma, contra el que fuera, México calificando a semifinales en la sub-20 hace fiesta, cosa que no pasa en otro país. O sea, el único lugar donde se ha llenado un mundial sub-17 es México. No pasa en otro país, en esta necesidad de tener triunfos y victorias. El problema es dónde lo ponemos, dónde lo ubicamos, ¿no? Qué tanto nos ilusionamos, qué tan realistas somos. Hoy hay gente queriendo que, o sea, queriendo que la media del mundial sea Fimbres, Obed, Mora y Montiel. Y dices, no le pudieron ganar a Argentina sub-20. ¿Tú crees que le van a poder ganar a Argentina mayor? ¿Tú crees que le podrían ganar a Colombia mayor? Por supuesto que no. Juegan ellos y Colombia nos mete 10. Esa es la verdad. Pero pues la gente no lo entiende y no alcanza a diferenciar. ¿Por qué Pumas no puede tener un proyecto serio? Nos sacaron completamente a largo plazo. Es el equipo donde más corrupción hay. No tengo idea, desconozco qué esté pasando en Pumas. O sea, si le trato de buscar una explicación, creo que arranca desde mucho tiempo atrás, con los cambios que hubo en la administración. Pumas dejó de usar su filosofía, se cometen errores, ¿no? O sea, los equipos empiezan a crecer en fuerzas básicas, en visorías, y entonces los chavos, en mi época, los chavos querían primero jugar en el América, y si no te quedabas en América, o si te corrían de América, te ibas a Pumas. No el 100%, ¿no? Había los que jugaban en Pumitas, o había los que los habían visoreado, como caso Aspe, en el Asturiano, Memo Vázquez, porque su papá había jugado en Pumas y demás. Pero
muchos casos de la gente que iba de la calle, primero iba y se probaba en América, la gran mayoría, y al no quedarse en América, pues, se iban a Pumas. Los que no se quedaban en Pumas de ahí se iban a Cruz Azul, esa es la verdad. Hoy eres bueno y Pachuca te ofrece Casa Club, ¿no? Santos también, Querétaro en algún momento, América, que era el que recibía a los mejores, cuando se vio rezagado empezó a mejorar, y creo que Pumas no lo hizo, y entonces la gente que estaba ahí, según me cuentan, tomó la decisión de es trabajar con la gente que venga, como era antes. Los que quieran jugar en Pumas, que vengan y los observamos y aquí los trabajamos. Y pues bueno, el fútbol cambió. La otra es, en mi época, pues a la temporada 87-88 éramos puros mexicanos. Estaban Luis Flores y Negrete, que venían regresando de Europa, y llegamos hasta la final con puros mexicanos. Y a la gente se le olvida. Y además con puros mexicanos chavos, ¿no? Jugaba Memo, jugaba España, que todavía era joven, jugaba Adolfo, que tenía 21, 22 años, España, que tenía 23, 24, pero que ya era mundialista, Aspe con 19, yo tenía 18, Memo 19, Luis, no, aunque digo, jugaba poco o casi no jugó, tenía 17, Patiño tenía 19, Salgado tenía 20, 21, y pues bueno, no se alcanzaba a competir contra equipos, pues ahí les va, jugamos contra Tampico, contra Irapuato, contra San Luis, contra Tecos, contra la UDG, que en ese momento pues andaba bien, y ya después venía, o sea, Monterrey no era bueno, Tigres, o sea, tenía jugadores viejos, y después venía América, Cruz Azul y Chivas, pero Atlas, o sea, con un equipo joven le ganabas, el fútbol cambió. Y luego los mejores mexicanos, vean lo que le pasó a Chivas, los mejores mexicanos no están en Chivas, ¿no? En ese entonces Chivas tenía jugadores mexicanos de mucho nivel, la liga tenía un nivel más bajo. ¿Qué nos alcanzaba después para competir a nivel internacional? Sí, pero ¿hasta dónde? ¿No? O sea, a llegar al quinto partido en México y la posibilidad de ganar a Alemania, sí, horario, tal, las cosas, un año trabajando como equipo, ¿no? Lo cual le ayudó muchísimo. Después, la gente se sorprendió en la Copa América. ¿Por qué? Pues porque creían que México seguía siendo malo y que lo que había pasado en 86 lo olvidan pensando, solo pasó porque eras local. Y no fue así. Entonces Pumas dejó de producir jugadores y después cambió su filosofía, ¿no? O sea, Pumas empezó a traer más extranjeros de medio pelo, porque pues no hay lana, ¿no? Porque la lana, yo quisiera saber la lana de Pumas a dónde se quedó, ¿no? Se le da a la UNAM, ¿no? Pues yo no lo creo, ¿no? Pumas es patronato, es una asociación civil, entonces decían las utilidades se le entregan directamente a la UNAM. No lo creo, ¿no? O sea, todos los equipos, todos los directivos vendían, compraban y hacían transacciones y se quedaban con dinero, y resulta que Pumas, que era un equipo vendedor, ¿no? Mal pagador, porque Pumas pagaba mal, pagaba poco, pagaba tiempo, pero pagaba muy poco. O sea, y poco, estoy diciendo muy poco comparado con otros equipos. Está la anécdota de Manuel Sol, ¿no? Que se va de Pumas ganando 15,000 pesos, ¿no? Y llega a Necaxa y dice, o sea, si me dan 20, 25, estoy en el cielo. Voy a pedir 30. Y cuando se sienta con Enrique Borja le dice, a ver, nada más hay un problema, que ya no tenemos dinero, entonces solo te puedo ofrecer 100. Así, de 15 a 100. Esa era la diferencia. Cuando yo estuve en Pumas, que tuve la posibilidad de ir a Cruz Azul, lo que yo pedí, que era más del aumento que yo le estaba pidiendo a Pumas, que no me autorizaban y por eso pedí que lo pusieran transferible, era lo que le pagaban a los jugadores que subían de la reserva al primer equipo. En fin. Entonces, la realidad es que Pumas se descompuso desde adentro. No tiene ya ni cerca a los mejores chavos mexicanos, y entonces le cuesta trabajo, ¿no? Y luego pues, llegas al primer equipo y la exigencia ya es diferente y está llena de extranjeros, y entonces contratan mexicanos de medio pelo y buenas noches, y entonces ya no hay canteranos, pero también no hay canteranos porque cuando volteas a la cantera resulta que no hay jugadores como existían antes.
Entonces, pues muy difícil, muy difícil. Profe, para ti, no me digan profe, por favor no me digan profe. Para ti como entrenador, ¿qué es lo que buscas en un arquero? Quitando a Memo Ochoa, ¿alguno del pool actual cumple con lo que tú buscas? ¿Te gusta, qué te gusta en un arquero para la selección? Lo he dicho y se lo digo a mis porteros, ¿no? Tienen la mala suerte de que yo crecí con Adolfo Ríos y con Jorge Campos, y que después me tocó arqueros diferentes a ellos, ¿no? Celestino, Palomeque, Valerio y algunos más. Adolfo, siendo muy joven, era un tipo que trabajaba y meterle un gol era algo muy difícil. O sea, él tenía un orgullo de arquero, de su portería tenía que estar en cero, sin importar cómo fuéramos, si íbamos ganando, si íbamos perdiendo. O sea, él, hacerle un gol era muy complicado y además trabajaba. Lo mejor que le pasó a Campos, lo he dicho mil veces, es haber compartido sus inicios con Adolfo, que además Adolfo es 2 meses más joven que Campos, ¿no? Y entonces quiero que escuchen esto. Adolfo tenía 3 temporadas de titular y ya había jugado una final donde la cagó, y Campos apenas había debutado, siendo más grande que él 2 meses. Y después, ¿no? Pues bueno, Adolfo tuvo justicia con la selección, no tuvo justicia en el Mundial, fue a Copa América, tuvo buenas etapas, pero pues nadie que no los conozca cuestionaría que Jorge Campos tuvo mejor trayectoria que Adolfo, y Adolfo era mucho mejor portero. Entonces, ¿qué sucedía? Que como jugador y después como técnico lo he vivido, cuando tienes un compañero en el arco que sabes que aunque te equivoques, después al rival le va a costar un huevo meterte un gol, pues te sientes confiado y pues incluso puedes hasta arriesgar, ¿no? Y a la inversa, cuando tienes un arquero que dices, no le pueden, o sea, no te puedes equivocar, porque si te equivocas tú, ya sabes que el portero no te va a hacer fuerte, que va a hacer gol. Peor aún, ¿no? Que dices, puede ser que yo no me equivoque, pero en el primer remate él se va a equivocar y entonces ahora vamos perdiendo. Entonces, ¿qué busco yo como técnico en un portero? Esa solvencia y esa tranquilidad. Obviamente tiene que ver con la personalidad del portero. Y no hablo de eso, te lo daba Campos. Campos técnicamente no era mejor que Osvaldo, no era mejor que Corona, no era mejor que Adolfo, no. Pero hubo un momento en el que hacerle un gol a Campos era prácticamente imposible. Después no, después ya la gente le perdonaba que se comiera goles, porque es muy chistoso, porque con sus uniformes sabemos que hace cosas raras, que hace locuras, que se sale del área y que cuando es delantero se tira chilenas y hace arcoíris y cosas así. Entonces le perdonaron, y la fama y todo todo este marketing, por llamarlo de alguna manera, que lo rodeó, le permitieron cometer errores que no se volvieron relevantes en la historia y en la memoria de los aficionados. ¿Qué pasa con los porteros mexicanos hoy? Pues que el mismo entorno se los está comiendo. Malagón andaba muy bien y era muy seguro, y pues obviamente no siempre puedes mantener muchos años ese nivel, ¿no? Vienes a la baja, pero no importa, lo que importa es el mundial, y cuando se acerque el mundial, desafortunadamente como está jugando, o sea, le abre la puerta a otros porteros para pelearle el puesto, incluido Memo Ochoa, ¿no? El problema es que con Memo Ochoa también hay una cosa extra fútbol ahí que la gente pues no alcanza a entender. Entonces, yo creo que Malagón tendría que ser el titular hoy, con todo y lo que pasó ayer. ¿Dirigirías en México en primera o en expansión? Sí, claro, por supuesto, pero no va a pasar, ¿no? Yo estoy ya muy lejos, completamente afuera del medio mexicano en ese sentido. Incluso ya ni siquiera conozco a la gente que tiene como el poder de ayudarme para conseguir esas oportunidades, y por eso ya ni las busco, ¿no? Además, pues bueno, situaciones, mis decisiones, tanto de quedarme en la playa muchos años, que me hace pagar el precio, ¿no? Y que me fue alejando del fútbol, y después el de quedarme en Estados Unidos en una situación personal, familiar, pues me alejaron de esas posibilidades. Ahora, nunca hay que decir nunca. Por el momento pues yo lo vislumbro muy lejano, pero pues el fútbol mexicano, si dirigieron Michele Año, el Chelis y algunos otros, pues qué tal que en un día les doy la sorpresa.
¿Verías precipitado cambiar al técnico de la selección a estas alturas? Por supuesto. Es que Aguirre no trae nada. Aguirre es el indicado. Eh, no hay un mejor técnico mexicano que él. Mohamed es mejor técnico que Aguirre, sí. No sé si para la selección, ¿no? En algún momento le tendrían que dar una oportunidad porque pues, ha demostrado que sabe. Ahora, nadie cuestiona que, por ejemplo, Toluca es el equipo que menos minutos le ha dado a los jóvenes, ¿no? Y juega con mexicanos, sí, con Angulo, con Vega, o sea, en fin. O sea, el Vasco es súper vivo y Mohamed, pues no se queda atrás ni 2 centímetros. Pero cambiar al técnico ahorita sería una estupidez para mí. Y la última, ¿por qué los equipos a veces se paralizan tocando el balón de más y adelantando y alentando el partido? Hoy contra Argentina vi los jugadores dando 4 o 5 toques antes de pasar el balón y era súper fácil adivinar qué querían hacer. Tiene que ver con el planteamiento de Argentina, ¿no? Primero paró 2 líneas de 4, jugó 4-4-1-1, 4-4-2 al principio y trabajan muy bien defensivamente. Y ahí faltó pues esa personalidad y ese peso específico de los volantes, ¿no? Cuando lo quisieron hacer, Argentina les robó la pelota y los atacó y les hacía daño. Entonces, cuando no tienes la experiencia o la capacidad o la combinación de ambos, entonces dejas de arriesgar, ¿no? Dejas de jugar porque no quieres ser el que se equivoque y el que organice el contragolpe. Y Argentina empezó a sentirse muy cómodo. Después, con la ventaja, incluso cambió a 5-4-1. Entonces México menos espacios tuvo, más desconfianza, la juventud, ¿no? de los mexicanos se notó, principalmente la demora, porque además en ese sentido los argentinos, todos sabemos, ¿no? Un argentino de 16 años ya está compitiendo a una intensidad alta, ya está con la cabeza puesta en irse a Europa, ya juega partidos en donde la más bajita te la ponen en el cuello, con presión, con gente, o sea, ¿por qué? Porque para ellos depende no nada más su vida, la vida de su familia. Y los mexicanos que están en esta selección, pues tienen la vida por el momento resuelta. ¿Por qué? Porque están ganando lo que no soñaban ganar, siendo chavos, ¿no? Jugando, no están, no resolvieron la vida de sus siguientes generaciones, pero están en caminos de poderlo hacer con los sueldos que se ganan ahora, ¿no? Entonces hay diferente intensidad, diferente pasión, diferentes cosas. ¿Qué sucedió? Que, ¿no? Ya hablamos de la lentitud del fútbol mexicano, ver partidos de la tercera, como llaman a la segunda categoría de los clubes, ¿no? El segundo equipo de los equipos profesionales, los partidos son espantosos. Es patadas, 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 balón disputado, barridas, no hay tiempo de agarrar. Y entonces, ¿no? El jugar esa intensidad, cuando llegan a un fútbol donde hay más espacios, saben perfectamente qué hacer. ¿Por qué? Pues porque tuvieron que aprender a hacerlo sin tiempo, sin espacio, con patadas, en canchas feas, ¿no? Entonces cuando llegan a un estadio, cuando tienen más, y ya no les espanta nada. Hablo de los buenos, ¿no? Por supuesto hay quien no tiene la capacidad para llegar hasta allá. Y los seleccionados se supone que son los mejores de esa edad. México se vio lento pues porque era más lento. ¿Por qué no atacamos? Porque Argentina trabajó muy bien a la defensiva, ¿no? Y porque lo que la gente creyó que era Fimbres, Camberos, Jiménez, Morita, Montiel, Obed, pues lo fueron contra Chile, pero contra Argentina no. ¿Por qué? Pues porque los argentinos eran mucho mejores que los chilenos. Tienen más oficio y más fortaleza. Pues hasta aquí, 23 preguntas, el regreso, ¿no? Esta es la segundo episodio del regreso de 23 preguntas. Les pido le den like, se suscriban al canal, estén pendientes de la próxima convocatoria, ¿no? Y activen las notificaciones para que cuando lo publiquemos se enteren. Si esto sigue creciendo, pues lo haremos más seguido. Y también, pues bueno,
me ayudarán a que con más gente pues sea más probable que pueda yo convencer a de repente algún futbolista o exfutbolista que nos acompañe, aunque eso normalmente lo hacemos en Corazón Verde. Un abrazo a todos, gracias, nos vemos pronto.